Actualmente mi atención se centra en varias regiones geográficas, con un énfasis privado en la costa este de los Estados Unidos desde el último trimestre del año, especialmente a partir de septiembre. Además, observo una dinámica significativa en Australia, así como desarrollos relevantes en el Reino Unido. Aunque tales fenómenos están en curso, es esencial reconocer que, desafortunadamente, no tenemos control sobre estos eventos. Soy Lisa Salvatore, una profesional dedicada al estudio de la intuición, la astrología y lo que yo llamo orientación espiritual, un trabajo que consiste en ayudar a las personas a redescubrir y mejorar su propósito existencial a través de habilidades intuitivas innatas. Mi práctica integra mediumnidad, clarividencia y análisis astrológicos, instrumentos que utilizan como mecanismos de empoderamiento, iluminación y curación. En los próximos meses, Estados Unidos enfrentará profundas transformaciones. Existe una clara sensación de que se producirá una ruptura significativa dentro de la administración actual, generando un impacto considerable en la población. Dado este escenario, es esencial mantener la serenidad y aceptar la incertidumbre como una parte inherente de la experiencia humana. El enfoque debe estar en el cultivo del entorno personal, la familia, la esencia individual y los lazos afectivos, ya que los eventos externos escapan de nuestra esfera de influencia directa. En el nivel económico, las proyecciones indican una fuerte inestabilidad en la segunda mitad de este año, con perspectivas de disminución en 2025, no solo en el aspecto financiero, sino también en términos de confianza colectiva. Muchas personas experimentarán sentimientos de arrepentimiento y desánimo, como si estuvieran en un camino de pérdida. Sin embargo, 2026 debería mostrar signos de recuperación gradual y modesta en el contexto de los Estados Unidos. En cuanto a la noción de karma, mi condena es absoluta. El karma no es solo un concepto punitivo, sino un ciclo de conciencia, una red de consecuencias que impregna la existencia. Todos llevamos citas de encarnaciones anteriores, así como patrones que se repiten en esta vida con el propósito de superar y aprender. Las frustraciones y las situaciones recurrentes son, en esencia, manifestaciones de este proceso kármico, cuyo objetivo es la evolución al resolver lecciones incrustadas. La ley del karma opera en múltiples dimensiones temporales, cosechamos lo que siembamos, ya sea en esta encarnación, en vidas pasadas o en futuros ciclos, si hay retorno. Por lo tanto, es imperativo dedicarse a Dharma, el código ético y espiritual que guía nuestras acciones diarias. Preguntas como los principios morales, los valores personales y la conducta diaria asumen la relevancia del capital, porque el karma, como una fuerza inexorable, nunca pierde de vista su destino. Cada acción u omisión genera repercusiones, configurando un ciclo continuo de causa y efecto. Ante el caos, las catástrofes y la polarización que afecta a los Estados Unidos, es plausible interpretar estos fenómenos como un ajuste kármico resultante de acciones pasadas. Mi análisis basado en la astrología revela que las alineaciones planetarias actuales reproducen las configuraciones presentes durante la fundación del país, específicamente al momento de firmar la Declaración de Independencia. Esta recurrencia celestial coincide con un periodo de desestabilización institucional, divisiones sociales y reconstrucción de paradigma, un proceso simbolizado por la transición de Plutón al Acuario, que representa la deconstrucción de estructuras obsoletas para la aparición de nuevas formas. Tal dinámica no está restringida a los Estados Unidos, se observan patrones similares a escala global, lo que sugiere que los eventos recientes sirven como espejos de ciclos pasados o presagios de transformaciones futuras. Somos al mismo tiempo participantes mínimos y esenciales de un sistema cósmico complejo, cuya magnitud trasciende la comprensión inmediata. Con respecto a la influencia de los cuerpos celestes en los fenómenos naturales, como los terremotos, la respuesta es afirmativa. Urano, actualmente en Tauro, un signo asociado con tierras, estabilidad y recursos financieros, está en los grados finales de esta posición. Urano, el planeta vinculado a las rupturas, cambios abruptos y, en su cara positiva, libertad y autenticidad, ha intensificado la actividad sísmica en los últimos 16 meses, una tendencia persistente. Durante fases lunares específicas, como la luna llena alineada con Urano, hay un aumento en la ocurrencia de terremotos y erupción volcánico. Por lo tanto, las configuraciones astrológicas no solo influyen, sino que también modulan los patrones climáticos y geológicos resultantes de la interacción sinérgica entre múltiples cuerpos celestes. En cuanto a Canadá, actualmente no identifico signos de turbulencia significativa. Ya en los Estados Unidos, especialmente en las regiones de incluido en la costa este, como Florida,
Carolines y Tennessee, se espera un segundo semestre marcado por eventos intensos. Se recomienda a las poblaciones locales que adopten medidas preventivas, como refuerzo en estructuras residenciales, verificación de sistemas de sellado y adquisición de seguro contra inundaciones, dado el alto riesgo de inundaciones en los próximos meses. En resumen, los trastornos sociales y ambientales que afligen a los Estados Unidos pueden, de hecho, reflejar un proceso de compensación kármica, alineados con los ciclos astrológicos que hacen eco del momento fundamental de la nación. Es una fase de transición en la que el viejo da espacio al nuevo, aunque a través de desafíos colectivos. La configuración astrológica actual sigue siendo, notablemente, a la alineación planetaria presente al momento de firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los ciclos cósmicos, al repetirse, revelan patrones históricos que se manifiestan no solo como coincidencias, sino como reflejos de un proceso cíclico de evolución colectiva. La conjunción actual, marcada por la presencia de Plutón en Acuario, simboliza una fase de deconstrucción necesaria para la reconstrucción de estructuras sociales, políticas y culturales obsoletas. Este es un periodo en el que los paradigmas enraizados, a menudo sostenidos por sistemas de energía anticuados, se desafían, dando espacio a nuevas formas de organización y conciencia. En este contexto, la hipótesis de la restitución kármica gana plausibilidad, no solo a nivel nacional, sino como un fenómeno global. Se observa en una escala planetaria la recurrencia de los estándares históricos que sugieren un proceso de ajuste colectivo en el que las consecuencias de las acciones pasadas, ya sean ambientales, sociales o éticas, como crisis que requieren transformación. La repetición de eventos como conflictos geopolíticos, desastres naturales y tensiones socioeconómicas puede interpretarse como un llamado a la reflexión sobre el papel de la humanidad en el equilibrio del sistema terrestre. Somos al mismo tiempo un pequeño elemento en la inmensidad cósmica y los agentes fundamentales en la red de interdependencia que mantiene la vida en el planeta. Esta dualidad en sí evoca una responsabilidad ética que trasciende las generaciones. En este sentido, los desastres naturales, aunque las tragedias en su esencia, pueden actuar como catalizadores para el despertar espiritual. Tales eventos, al desestabilizar las estructuras materiales y simbólicas que apoyan la existencia cotidiana, obligan al individuo a enfrentar la fragilidad de sus creencias y prioridades. La pérdida material, en su cruz, revela la efemeralidad de los valores superficiales y redirige la atención a lo que es realmente esencial, la preservación de la vida, la conexión humana y la esencia del espíritu. No es, por supuesto, una justificación para el sufrimiento, sino un reconocimiento de que en medio del caos surgen oportunidades de trascendencia. La humanidad en su conjunto ha explotado los recursos naturales de manera depredadora, a menudo movida por una ilusión de invulnerabilidad. Cuando estas características fallan o se vuelven contra nosotros, ya sea a través de fenómenos climáticos extremos o por la escasez de elementos vitales, estamos obligados a revisar nuestra relación con el planeta y, por extensión, con nosotros mismos. Por lo tanto, los eventos astrológicos de 2025 asumen un carácter emblemático. Este año es un hito en la transición de energía global, como los tres planetas transpersonales Neptuno, Urano y Plutón Vegina o consolidan su cambio de signo, inaugurando ciclos que se extenderán durante décadas. Tales cuerpos celestes, asociados con procesos de transformación colectiva, rigen las profundas dimensiones de la experiencia humana, desde la intuición y la espiritualidad, Neptuno, hasta la innovación y la ruptura, Urano, a través de la regeneración y el poder, Plutón. Su migración a nuevos signos no solo cambia el campo de energía global, sino que también redefine los parámetros por los cuales la sociedad está organizada. Plutón, ahora en Acuario, permanecerá en este signo para 2044, intensificando un proceso de metamorfosis social que prioriza el deconstrucción de sistemas opresivos a favor de modelos más colaborativos e igualitarios. Urano, a su vez, transmitirá de Tauro a Géminis en julio de 2025, volviendo a una posición similar a la ocupada en la tabla astral de los Estados Unidos en el momento de su fundación, un fenómeno que sugiere la reactivación de temas centrales de la identidad nacional, como la libertad, la comunicación y la revolución tecnológica. Neptuno, después de una larga estadía en Piscis, se unió a Aries en marzo de este año, introduciendo una energía de pionera espiritual y acción intuitiva, aunque acompañada por el riesgo de ideales o conflictos desmembrados motivados por creencias dogmáticas. Al mismo tiempo, Saturno, planeta asociado con estructura, límites y jerarquías de poder, concluye un ciclo de 29 años e ingresa al signo de Aries a fines de mayo.
Esta transición es particularmente significativa ya que contrasta la naturaleza restrictiva de Saturno con el impulso impulsivo e independiente de Aries. El resultado puede ser un periodo de tensión entre la necesidad de orden y el deseo de autonomía, tanto a nivel individual como colectivo. Los gobiernos, las instituciones y los sistemas de autoridad se pondrán a prueba, mientras que la sociedad busca redefinir los límites entre el control y la libertad. Dado este escenario, es innegable que la humanidad cruza un proceso de elevación vibratoria. El despertar colectivo en curso, acelerado desde la pandemia de 2020, ha revelado una reconsideración radical de las prioridades existenciales. La crisis sanitaria, al forzar un regreso a las esencias, expuso la fragilidad de las estructuras materiales y enfatizó el valor de lo que es intrínsecamente humano: conexión, empatía y resistencia. Ahora, con Plutón en Acuario, este movimiento gana una nueva respiración, alentando la formación de comunidades unidas con propósitos comunes y la construcción de redes de apoyo mutuo. Literalmente estamos reescribiendo la historia, y las opciones tomadas en este momento se eco de siglos. Los años 2025 y 2026 representarán un punto de inflexión, aunque las transformaciones más profundas deben consolidarse solo en la siguiente década. Para 2030 se establecerán las bases para un nuevo pedido, con cada año intensificando los cambios a un ritmo rápido. En cuanto a la inteligencia artificial, su desarrollo plantea preguntas fundamentales sobre la esencia de la experiencia humana. Si por un lado puede optimizar los procesos y expandir las capacidades, por el otro desencadenan una erosión progresiva de los elementos que constituyen la esencia de la humanidad. A medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más sofisticados, el borde entre los desvanecidos artificiales y orgánicos, generando una crisis ontológica sin precedentes. Esto no es solo un problema técnico sino una transformación existencial. La capacidad de discernir entre una interacción genuinamente humana y la simulación algorítmica se vuelve cada vez más precaria, lo que despierta profundas preocupaciones sobre la autenticidad, la identidad y, en última instancia, sobre el significado del ser humano. Este fenómeno ya se manifiesta de una manera tangible en el presente, especialmente en generaciones más jóvenes, en la que el reemplazo de interacciones interpersonales con mediaciones digitales ha resultado en un empobrecimiento de los lazos afectivos y la conexión emocional. La dependencia excesiva de los dispositivos tecnológicos no solo reconfigura los patrones de comunicación, sino que también erosiona los cimientos de la experiencia humana compartida. En este contexto, se hace imperativo rescatar las prácticas fundamentales que reconectan al individuo consigo mismo y con el mundo natural. La exposición a entornos mediados por la tecnología, ya sea a través del contacto con la naturaleza, el juego espontáneo o la simple desconexión digital, surge como un antídoto necesario para la alienación contemporánea. Estas prácticas, aunque aparentemente elementales, pueden restaurar una sensación de plenitud y autenticidad a menudo oscurecida por la hiperestimulación tecnológica. Al mismo tiempo existe el surgimiento de una fractura espiritual en la sociedad, caracterizada por la dicotomía entre aquellos que buscan un despertar consciente y aquellos que permanecen encarcelados en paradigmas obsoletos. Esta división no está restringida al alcance individual, sino que se refleja en las esferas colectivas, como la polarización política, en la que las divergencias ideológicas han llevado a la ruptura de las relaciones personales y familiares. Tal fenómeno revela una crisis de más valores amplio en el que el ego y la identificación con posiciones dogmáticas prevalecen sobre la empatía y la comprensión mutua. Sin embargo, desde una perspectiva trascendental, estas tensiones pueden interpretarse como parte de un proceso evolutivo más grande, en el que los conflictos aparentes sirven como catalizadores para la expansión de la conciencia. La verdadera pregunta no reside en las diferencias superficiales de creencia u opinión, sino en la capacidad de cultivar relaciones basadas en el amor, la acción consciente y la responsabilidad individual. En este sentido, la intuición toma un papel central en la transición a una nueva era. Es una facultad inherente a todos los seres humanos, aunque su expresión y desarrollo varían según la disposición y la sensibilidad de cada individuo. Así como la voz es una capacidad universal, aunque no todos dominan con igual dominio, la intuición funciona como un sistema de orientación interna, cuya efectividad depende del grado de atención y confianza que se dedica a él. La historia personal y la observación clínica demuestran que la negligencia de este GPS interno a menudo conduce a desequilibrios y decisiones desalineadas con pleno bienestar. A medida que la humanidad avanza hacia una mayor conciencia colectiva,
el reconocimiento de la intuición está creciendo no solo como una herramienta de autoconocimiento, sino como un medio de acceso al conocimiento que trasciende la lógica racional. La distinción entre lecturas intuitivas, psíquicas y tarotistas, aunque a menudo debatidas, demuestra más semántica que sustancial. Todas estas prácticas comparten una base común, la capacidad de acceder a la información más allá de los límites de la percepción ordinaria, ya sea a través de visiones, sensaciones o símbolos. Si bien el enfoque psíquico tiende a enfatizar el pronóstico de eventos futuros o la revelación de experiencias pasadas, incluidas los recuerdos de otras encarnaciones, la intuición funciona como una facultad de comprensión inmediata, independientemente de la evidencia empírica. Los instrumentos como el tarot, a su vez, funcionan como catalizadores de este proceso, pero su efectividad en última instancia depende de la sensibilidad e intencionalidad de quienes los usan. El verdadero poder no reside en objetos o técnicas, sino en la capacidad humana de interpretar y transmitir significados de una manera auténtica y transformadora. En cuanto a la distribución de esta facultad entre los individuos, es posible afirmar que la intuición, así como otras potencialidades humanas, tiene diversos grados de desarrollo. Factores como la configuración astrológica del nacimiento, por ejemplo, pueden indicar una predisposición mayor o menor al pensamiento intuitivo o analítico. Sin embargo, renunciado independientemente, todos tienen acceso a este recurso interno, incluso si su expresión requiere práctica y discernimiento. La analogía con la música es esclarecedora, al igual que no todos se convertirán en virtuosis, todos pueden cultivar su voz interior, mejorándola a través de la atención y el ejercicio conscientes. La conexión con las dimensiones no físicas, ya sea a través de guías espirituales, seres queridos fallecidos o entidades trascendentes, también encaja en este espectro de experiencias intuitivas. Los informes de interacciones con planes sutiles, como los descritos por las tradiciones místicas y las experiencias personales, sugieren la existencia de una realidad más amplia, accesible para aquellos que desarrollan la sensibilidad necesaria. Sin embargo, esta apertura a lo invisible no prescinde de rigor ético y emocional. La protección de la energía y el mantenimiento de la alta vibración son condiciones esenciales para evitar la interferencia negativa. En este sentido, la intencionalidad juega un papel fundamental. Las prácticas diarias de cuidado personal, que cubren el cuerpo, la mente y el espíritu, funcionan como escudos contra densas energías, al tiempo que fortalecen la conexión con fuentes de mayor sabiduría. Al despertar y abrir los ojos, dedico los primeros momentos del día a una oración concisa pero profunda, un agradecimiento por la existencia renovada y una solicitud de protección divina a lo largo de las siguientes actividades. Esta mañana, la práctica, así como el ritual nocturno de visualizar una luz blanca atractiva alrededor de la cama, es un acto deliberado de protección de energía. Dicha protección no se limita a la barrera simbólica, se materializa sobre todo en la definición clara de límites personales. La negativa a ceder automáticamente a las demandas. Él externó una vez un patrón en mi conducta, refleja el entendimiento de que la preservación de la energía vital requiere momentos de recolección. Estos intervalos de soledad no son meros interludios, sino una necesidad imperativa de la restauración del equilibrio interno, sin la cual la capacidad de servir a los otros vacía. En este sentido, la autoprotección más efectiva se encuentra en la conexión con uno mismo, el reconocimiento de que la intencionalidad no calificada, la convicción de que ninguna adversidad puede fracturar la esencia, actúa como un antídoto contra las fuerzas corrosivas del miedo. Se cree, basado en observaciones empíricas y reflexiones metafísicas, que el miedo, cuando se alimenta, abre portales para su propia materialización, mientras que el amor, cultivado como práctica diaria, actúa como un campo de repulsión a las energías disonantes. Esta dinámica plantea una pregunta pertinente: ¿sería posible desarrollar una dependencia disfuncional de los procesos de curación? La respuesta se encuentra en la naturaleza cíclica e infinita del viaje espiritual. Aunque la búsqueda de la salud interna es un camino interminable, existe un riesgo latente conocido como la espiritual de omisión, un mecanismo de evasión en el que las experiencias traumáticas, en lugar de integrarse a través de la confrontación consciente del dolor, están cubiertas por capas de prácticas espirituales aplicadas superficialmente. Es una ilusión de curación, la adopción de rituales como el yoga, la meditación o las terapias alternativas, sin un trabajo adecuado de elaboración emocional, es equivalente a aplicar un vendaje brillante a una herida supurante. A menos que la raíz del sufrimiento sea expuesta y tratada, la lesión persistirá, manifestándose en tiempos de vulnerabilidad.
Por lo tanto, es imperativo evitar la trampa del bypass espiritual, equilibrando la búsqueda de la trascendencia con una inmersión honesta en las sombras mismas. En este contexto, la reconexión con las prácticas esenciales de la autoestima ancladas en el presente. La conexión a tierra o el enraizamiento surge como una herramienta fundamental, así como al establecimiento de la comunicación consciente con el universo. Con este fin, se recomienda la inmersión diaria en la naturaleza, un acto activamente simple pero revolucionario en una era dominada por la hiperconectividad digital. Respirar aire fresco, alejarse de los dispositivos electrónicos y silenciar el ruido externo son gestos de resistencia contra la desensibilización colectiva. La sociedad contemporánea, sujeta a estímulos incesantes y presiones sistémicas, corre el riesgo de perder la capacidad de escuchar la voz interior, la que emana del yo superior. De ahí la urgencia de reservar, incluso breve 10 minutos al día, un espacio de quietud propicio para el diálogo con su propia esencia. Sin estos intervalos de pausa, la existencia se reduce a un flujo caótico de acciones sin sentido. La reconexión consigo misma también implica atención a los signos de cuerpo y alma. Comer conscientemente, priorizar nutrientes que aumentan la frecuencia vibratoria y dedicar tiempo a la restauración de los cuerpos físicos, emocionales y espirituales son actitudes que fortalecen la sintonía con el todo. En este proceso, el desarrollo de la escucha interna se convierte en un ejercicio de discernimiento. Cuanto más se aprende a descifrar los mensajes sutiles de intuición, más sólido es el puente entre el individuo y el universal. En cuanto a las perspectivas sobre la humanidad y su futuro, los mensajes recibidos a lo largo de mi trayectoria convergen con un propósito claro: actuar como un canal de elevación colectiva, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad existencial que persigue a las personas. La certeza de que la especie humana prevalecerá sin cicatrices, pero con resiliencia, se basa en un principio histórico innegable: la capacidad de superar ante las adversidades. Esta convicción no niega la existencia de dolor o trauma, pero establece la posibilidad de trascenderlos. Es una fe inquebrantable en el propósito intrínseco de cada existencia, incluso cuando las formas son oscuras. Aunque algunas visiones que se manifiestan no se revelan públicamente, especialmente aquellas cuyo contenido podrían inculcar el pánico colectivo sin ofrecer soluciones, hay momentos en que las alertas específicas como los fenómenos climáticos extremos o los riesgos inminentes se comparten con la intención de promover una vigilancia adicional sin embargo, recurren al sensacionalismo. Se cree que cada paso tomado en esta encarnación dirige al individuo para un destino desconocido, y esa ignorancia parcial en el futuro no es un defecto sino una condición necesaria para la evolución. Aceptar esta limitación, especialmente en temas personales, es un desafío único pero esencial. Sobre el destino terrenal, la perspectiva oscila entre esperanza y advertencia. Si por un lado, la fe en la capacidad humana para unirse en torno a los valores comunes, como la libertad y la autenticidad, alimenta el optimismo cauteloso, por el otro, los signos de crisis social, económica y política, especialmente en los Estados Unidos, donde las divisiones y la inestabilidad son peores, no pueden ignorarse. La resolución de estos conflictos no ocurrirá al instante. Este es un proceso gradual cuyo desarrollo en los próximos 5 a 6 años será decisivo. Sin embargo, el mantenimiento de la esperanza sigue siendo un imperativo, a pesar de que se reconoce la complejidad del momento presente. En resumen, el viaje hacia la plenitud requiere, sobre todo, el dominio sobre lo que hay a nuestro alcance, el cuidado propio integral. Al cultivar la armonía interna, las vicisitudes externas se administran más y la conexión con el propósito mayor y colectivo se esfuerza. Que esta reflexión sirva como una invitación a la introspección y la acción consciente, recordando que en última instancia, la transformación del mundo comienza en el territorio sagrado de cada ser. Por lo tanto, los desafíos cotidianos, aunque persistentes, son menos arduos de transponer y más susceptibles a un enfoque equilibrado. Finalmente, es digno de mención que la esencia final de la existencia humana radica en la capacidad innata de amar, no como un mero sentimiento pasajero, sino como una fuerza primordial que nos constituye. Por lo tanto, alineándose con esta frecuencia fundamental, cultivándola en cada gesto y decisión, se convierte no solo en un acto de autoconocimiento, sino un imperativo ético en la construcción de una realidad más compasiva e integrada.